Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN en español. Esta noche hablaremos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que falleció la semana pasada. Este fin de semana fueron enterrados sus restos aquí en México, en Cotija, en Michoacán, el lugar donde nació este hombre que falleció a los 87 años de edad. Un hombre que muere y bueno, pues es evidente una controversia que lo acompañó a lo largo de su vida. Y esta noche queremos hablar de ello, hablar de Marcial Maciel después de su muerte, lo que todo esto significa y bueno, pues con miras precisamente a evaluar lo que la propia Legión de Cristo hoy puede estar atravesando con un caso como este. Esta noche nos acompañan para conversar de Marcial Maciel José Barba, ex Legionario de Cristo, uno de los hombres que promovió precisamente la causa para investigar a Marcial Maciel en el Vaticano y bueno, pues en muchos otros espacios y foros. José, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, y bienvenido. Muy amable. Gracias a Bernardo Barranco, especialista en el tema de religiones, que nos acompaña esta noche para conversar sobre Marcial Maciel. Él mismo ha escrito un texto recientemente que se llama La herencia de Marcial Maciel en el periódico La Jornada. Texto del que hablaremos también esta noche. Gracias, Bernardo, por acompañarnos esta noche. Al contrario, buenas noches. Bueno, pues acompañado, por supuesto, este nombre y apellido de una historia difícil, una historia marcada por las acusaciones concretas y específicas de abuso sexual y espiritual, me atrevo a decir, de Marcial Maciel, este fundador de los Legionarios de Cristo, orden mexicana poderosísima, que ha trabajado fundamentalmente con las élites, con los grupos poderosos y de hombres de riqueza económica y poder en el amplio sentido de la palabra en diferentes países. José Barba, estamos en la hora del juicio final en el amplio sentido de la palabra a Marcial Maciel. Es una palabra, una expresión muy ominosa que cualquier persona tiene que tomar con mucha parsimonia, sobre todo en estas circunstancias. Es decir, la realidad de la muerte impone un gran respeto, no solamente en el arte, lo impone en la realidad, en la conciencia de cada quien. Y como decían los romanos, en estas circunstancias tiene que haber como cedam lites inter arma. Es decir, las rencillas interiores tendrían que ceder en frente de una batalla como es la de la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que el ámbito de la responsabilidad de lo que ha sucedido, tanto de lo que nosotros hemos dicho como lo que ellos han defendido, no ha terminado y en cierto modo apenas comienza. Creo que analistas del discurso religioso, del discurso sociológico, tendrían que formar equipo en este momento para comprender mejor este fenómeno social que ha sucedido en medio siglo en México y para adentrarse en las motivaciones y sobre todo los modos de operar de esta institución que por una parte manifiesta grandes éxitos, pero yo me permitiría en este momento repetir una frase de Yankelevich con respecto al hecho de que no hay museos para las malas acciones. Ellos han insistido mucho en que se miren los frutos del árbol y creo que aquí no se trata exclusivamente de un solo árbol, que por otra parte ha sido cercenado por la misma Iglesia con la determinación del Vaticano, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del 19 de mayo de hace 2 años. No se cercena a un árbol que está sano. Si se separa el tronco, uno tiene que cuestionar el estado de salud del árbol. Y si los frutos son de un árbol determinado, tendríamos que ver que Marcial Maciel, más que un solo árbol, son varios árboles. Es el árbol del financiero, el árbol del pederasta, el árbol del manager de la educación. En ese sentido se le puede considerar. Lo que no se puede considerar es que haya injertos y que se deslinde perfectamente. Es perfectamente posible que un financiero sea pederasta y excelente financiero, pero pederasta real también. Entonces, que la gente no se vaya con la finta de que por sus frutos los conoceréis, porque esos mismos frutos venden en el mercado algo distinto para distraer de otros malos frutos de ese museo de Yankelevich, el museo de las malas acciones que caen en el silencio porque no quieren ser escuchadas por quienes deberían ser escuchadas. Bernardo Barranco, retomo el título de tu colaboración con La Jornada, La herencia de Marcial Maciel. ¿Y cuál es esta herencia?
Es una herencia muy compleja. La muerte de Marcial Maciel, más que cerrar un ciclo, se abre otro. Yo coincido con José en el sentido de que es el momento de una profunda evaluación, de una trayectoria que aparentemente es exitosa, de un empresario de la fe, de un empresario de lo religioso, que logra con una audacia y con pragmatismo el sembrar organizaciones educativas, organizaciones religiosas, basado sobre todo en una mancuerna que Maciel logró a la perfección poder desarrollar. Bajo una figura seductora como era él, desarrollar una relación, como tú señalabas muy bien, de privilegio con las élites. Maciel logra una combinación maestra de salvación de las élites, es decir, una salvación religiosa de un conjunto de prácticas sociales, sobre todo empresariales, que a la luz de un aparente tradicionalismo, en el fondo es un pragmatismo religioso, ofrece salvación. Y en ese sentido la herencia de Maciel se ubica mucho en el mundo terreno, y retomo tu título, este juicio final, en la impunidad y en la simulación. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene actualmente la Legión es el de continuar con la simulación y con la impunidad terrena. En ese sentido creo que se abre una oportunidad real, que la figura de Maciel, el descrédito, porque él muere en el descrédito de los medios de comunicación, de las denuncias, pero también el descrédito del Vaticano. La Santa Sede le retira, si bien no le hace un juicio apostólico, pero lo retira de la vida pública. Es un severo señalamiento por una parte, y por otra le reduce 2 votos, que son 2 votos muy importantes. Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto que tú lo has explicado muy bien en tu texto. Regresamos después de la pausa sobre esto que no ha sido tan comentado, es decir, se ha comentado mucho el que se le retiró de su ministerio en términos públicos, pero la intervención del Vaticano a la Legión de Cristo en este momento es un tema muy importante. Después de la pausa, regresamos.